Su padre fue un coronel que había participado en la Guerra de la Independencia y que contó a Benito batallas de aquella contienda entonces ya legendaria. La paterna fue la primera fuente en la que bebió quien habría de narrar en 46 volúmenes los episodios nacionales del XIX, un siglo tumultuoso y problemático, repleto de pronunciamientos militares, espadones, revoluciones, guerras civiles y gobiernos conservadores y liberales. El propio escritor fue diputado en 3 ocasiones. Galdós había nacido en 1843 en Las Palmas de Gran Canaria y fue el novelista por antonomasia, a la altura de Balzac, Zola o Dickens. En casa de mis abuelos, mi abuelo era un pequeño industrial que tenía un taller mecánico, durante muchos años fue también chofer y estas cosas. En casa de mis abuelos, Galdós era el escritor. Y Galdós era un poco el referente para entender la historia de España desde una perspectiva resistente, republicana, laica, para muchas familias que sabían que la cultura era un instrumento de desclasamiento positivo, que iba a hacer mejores a sus hijos, mejores a sus hijas. A Galdós le pasa como a Balzac, o como le pasó después a Faulkner, crea un mundo. Y es un mundo que circula entre una novela y otra. Es decir, una novela de Galdós empieza aquí, termina aquí, pero hay personajes secundarios que de pronto aparecen en otra novela, ¿no? Historias que terminan en una y luego se resulta que continúan. Es decir, hay un médico que sale de una novela a otra, ¿no? Entonces parece que está viendo la realidad, ¿no? Es decir, y esas conexiones internas dentro del ciclo de las novelas contemporáneas, a mí me parece es una cosa prodigiosa, ¿no? Lo que Galdós realmente es grande es en el dominio de los registros escritos y en la inserción de la oralidad, o sea, de la lengua oral en la lengua escrita, y de cómo maneja las secuencias textuales que todos conocemos, como son la descripción, el diálogo, la explicación, la argumentación, la persuasión. Galdós llegó a la capital con 19 años y quedó atrapado por la vida de sus gentes. Fue un paseante atento por las calles de aquella ciudad heterogénea y bullanguera. Asiduo de cafés y tabernas como La Fontana de Oro, que dio título a su primera novela. Su presencia era habitual en restaurantes selectos como Botín o como Lardi, donde se comían los mejores cocidos y el joven escritor departía con personajes de la literatura, el arte y la política. Galdós fue un autor absolutamente fundamental porque retrató a unas clases medias y populares que se sintieron reconocidas en esos libros de Galdós y que al mismo tiempo ese reconocimiento ayudó a configurar ¿cómo decirlo, no? Un colectivo lector, un proletariado culto, una clase media culta que probablemente antes no existía, ¿no? En la literatura española, el primer discípulo de Cervantes es Galdós. Galdós, la cantidad de referencias que hay a Cervantes a lo largo de todas las de los episodios de las novelas contemporáneas, ¿no? Es decir, el tema del trastorno, el tema de la ceguera, el tema de la incapacidad de ver la realidad, ¿no? Tanto políticamente como socialmente, como en términos sentimentales, ese tema de la enajenación, del que no quiere ver las cosas, ¿no? Ese tema que es central en Galdós viene directamente de Cervantes, ¿no? Con su pluma dibujó tipos inolvidables del Madrid de las últimas décadas del XIX. Benito Pérez Galdós destaca por su formidable capacidad para crear personajes. Entre ellos, y en la galería de los inolvidables, figuran mujeres como Tristana, Isidora, Tormento, Misericordia, Fortunata o Jacinta.
cuando Galdós te cuenta la vida de Fortunata, no te la cuenta como un modelo edificante, ejemplar, o no te la cuenta como alguien que pasaba por allí. Te la cuenta precisamente porque, evidentemente, la vida de esa mujer es una desgracia. La vida de una mujer inteligente, sensible, hermosa, que no tiene absolutamente ninguna posibilidad en la vida, más allá de esa relación adulterina que la lleva a una maternidad que la termina matando. Galdós, que fue un soltero convencido, estuvo muy bien rodeado de mujeres. Su relación más conocida, por la notoriedad de ambos, fue la que mantuvo con la escritora gallega Emilia Pardo Bazán, pero es en el mundo del teatro y la farándula donde vive más romances, con actrices como Sofía Casanovas, Lorenza Cobian, con la que tuvo una hija, o Teodosia Gandaria, su última compañera. A partir de 1892 Galdós se va al teatro, o sea, cambia a ese género. Y esos textos teatrales son los que realmente le dan una proyección europea y en América Latina, porque esas compañías de María Guerrero y Mario iban a América, Argentina, a todos los países, y ahí se daban a conocer esas obras. La loca de la casa, yo no sé las veces que se representó, El abuelo. Benito Pérez Galdós fue director artístico del teatro español y en la escena logró éxitos impresionantes con obras como Electra, en cuyo estreno los espectadores lo llevaron a hombros a casa. El XIX fue el siglo de oro de las tertulias y a esas conversaciones y paliques dedicó muchas horas Galdós, aunque ningún café ni taberna fue tan atractivo para el escritor canario como el Ateneo, donde iba prácticamente a diario mientras estaba en Madrid. Era su centro predilecto de reunión, más que la RAE, a la que apenas se acudía, aunque desde 1897 fue académico. Galdós estaba tan dentro del Ateneo y lo llevaba tan dentro de sí que incluso en los episodios nacionales, en el tomo relacionado con Prim, pues describe la biblioteca y todo su ambiente en 9 páginas. O sea que él realmente lo vivía. Y ahí es donde se ve que se encontraba pues, muy dentro de nuestro Ateneo. Galdós pasó su infancia y adolescencia en Las Palmas de Gran Canaria. Luego Madrid fue su patria literaria, pero vitalmente la compartió con Santander, donde tenía una casa de veraneo en la que pasaba hasta 3 y 4 meses al año. Y donde escribió 8 novelas, 14 episodios nacionales y 11 obras de teatro. La casa donde nació, en Las Palmas de Gran Canaria, es hoy un museo en el que se guardan los objetos y recuerdos del escritor. La casa museo, la casa natal, aunque está amueblada con mobiliario procedente básicamente de su casa de San Quintín, en Santander, y también algunos muebles de Madrid, la función de la casa museo es transmitir el legado, conservarlo, difundir el patrimonio de la obra literaria y de los objetos personales de Pérez Galdós, pero una de las funciones es vincular a Galdós a Canarias, ¿no? Ganó dinero, pero también lo gastó con liberalidad y pasó los últimos años de su vida en una situación crítica. Estuvo propuesto para el Nobel, pero hubo una feroz campaña de personalidades reaccionarias que hicieron retraerse a la Academia Sueca. Al final de sus días, ciego, tuvo que seguir dictando y publicando para vivir. Murió en Madrid, hace ahora un siglo, este grande de las letras, hombre sencillo y afable, amigo de la gente y de los animales. El entierro de Benito Pérez Galdós fue multitudinario. El pueblo de Madrid se echó a la calle. Más de 30.000 personas fueron a la Casa de la Villa, donde se expuso su féretro, y acompañaron el desfile del féretro hasta la Almudena, el cementerio de la Almudena, todo el trayecto, ¿no? Como dijo José Ortega y Gasset, los madrileños le rindieron un gran homenaje que contrastaba con cierta frialdad de la España oficial.